Práctica 10. Transistor BJT. Con Barbosa Hernández Janet, Cruz Montero Jorge Nicolás su servidor, Hernández Vázquez Julio Edgardo, Martínez Iva Ángel y Oviedo Morales Carlos Enrique. Introducción. ¿Qué es un transistor bipolar BJT y un emisor común? El transistor de unión bipolar, del inglés Bipolar Junction Transistor o sus siglas BJT, es un dispositivo electrónico de un estado sólido que consiste en dos uniones P y N muy cercanas entre sí, que permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. Emisor, que se diferencia de las otras dos por estar fuertemente dopada, comportándose como un metal. Su nombre se debe a esta terminal funciona como un emisor de portadores de carga. Su estructura. Un transistor de unión bipolar consiste en tres regiones semiconductoras dopadas: la región del emisor, la región de la base y la región del recolector. Estas regiones son respectivamente tipo P, tipo N y tipo P en un PNP, y tipo N, tipo P y tipo N en un transistor NPN. Cada región del semiconductor está conectada a una terminal denominado emisor E, base B o colector C según corresponda. Alfa y beta de un transistor bipolar BJT. El alfa y el beta de un transistor bipolar BJT es la relación que hay entre sus diferentes tipos de corrientes. En el caso de alfa es la corriente del colector entre la corriente del emisor E, para la beta es la corriente del colector C entre la base B. De esta forma se obtiene la relación de las tres corrientes, además de observar las funciones de un transistor como la que es del amplificador. También se puede observar que la corriente del emisor es igual a la suma del colector y la base. Las configuraciones básicas. En la configuración de amplificador base común, la base del punto de entrada y salida de corriente es amplificando la señal de colector. Igualmente, la corriente del colector es amplificada, pero esta vez el emisor está actuando como un punto común de los circuitos de entrada y salida. En este modo de configuración, el transistor experimenta un retenimiento alto de la corriente, pues el colector y la base permiten gran entrada de voltaje, pero el emisor poca salida del mismo. La curva característica. La curva característica de un transistor bipolar no difiere de la de uno genérico, pues sus tres estados son similares, así como su comportamiento entre las corrientes. Solo cambia las polarizaciones en las que se basa el transistor. Las fórmulas de las regiones del transistor BJT. La de corte, que es en interruptor abierto; la de activa en amplificador; la de saturación e interruptor cerrado. Polarizaciones básicas del transistor BJT. Polarización fija BJT es la más sencilla y rápida para realizar, pero también es la más inestable entre las variaciones de beta, por tanto también la menos usada. La polarización fija solo se usa en la configuración de emisor común, ya que en la configuración base común cortocircuita la entrada y en la configuración colector común cortocircuita la salida. Polarización del desafiador en emisor. Presenta una mejor estabilidad que la polarización fija, pero no mejor que la polarización por divisor de voltaje, que la polarización por realimentación de colector. Además, se puede usar en todas las configuraciones del transistor BJT: emisor común, base común y colector común. El circuito de polarización estabilizado en emisor para un transistor BJT es como se muestra en la siguiente figura. Polarizaciones básicas del transistor BJ. Polarización por división de voltaje de BGJ. La polarización por divisor de voltaje es la polarización más estable respecto al conjunto de trabajo Q, que se puede usar en todas las configuraciones del transistor BJT: emisor común, base común y colector común. El circuito de polarización por divisor de voltaje o tensión es para un transistor BJT es como se muestra en la siguiente figura. Y la polarización por realimentación de colector. En un circuito sencillo y rápido y se presenta mejor en estabilidad que la polarización fija y que la polarización en emisor, pero menor que la polarización por divisor de voltaje. Esta polarización solo se puede usar en la configuración emisor común, ya que en la configuración base común se cortocircuita la entrada y en la configuración colector común cortocircuita la salida. El circuito de polarización por realimentación de colector para un transistor BJT es el siguiente.
La polarización por realimentación de colector y de emisor. Esta polarización es más estable que la polarización fija y la polarización de emisor tiene la misma estabilidad que la polarización por alimentación de colector, pues es menos estable que la polarización por división de voltaje. Además, esta polarización se puede usar en todas las configuraciones de un transistor BJT, emisor común, base común y colector común. El circuito de polarización por realimentación de colector y de emisor para un transistor BJT es como se muestra en la siguiente figura. Transistor BJT como conmutador. En un transistor BJT configurado como conmutador que se hace el voltaje de colector emisión BCE saltea entre dos zonas, zona de saturación, voltaje de polarización y zona de corte 0 voltios. Para lograr esto se debe hallar una resistencia base que nos garantice dicha conmutación. El transistor BJT en su aplicación como conmutador interruptor, el circuito es el siguiente. ¿Para qué sirven los transistores BJT? El transistor BJT es un dispositivo de control para Arduino. Los transistores BJT tienen muchas aplicaciones en el campo de la electrónica, pero comúnmente son utilizados como interruptores electrónicos, amplificadores de señales o como conmutadores de baja potencia. También pueden ser utilizados para controlar un flujo de corriente eléctrica en la que una pequeña cantidad de corriente en el conductor base que controla la mayor cantidad de corriente entre el colector y el emisor. Los transistores de tipo NPN, aquellos que tienen más N en su nombre, esto quiere decir que utilizan partículas subatónicas de signo negativo para transportar la corriente, y que los de tipo PNP, es decir, aquellos con más P en su nombre, por lo que utilizan partículas subatónicas de signo positivo para transportar la corriente. Esa diferencia es importante porque la forma de conectar estos transistores depende si son tipo NPN o PNP, debido a que los signos de voltaje de entrada difieren dependiendo del tipo de transistor. Tipos de transistores NPN y PNP. NPN. Un transistor de unión bipolar, el PNP. La primera letra P indica la polaridad del voltaje requeriendo para el terminal del emisor. La segunda letra, la N, indica la polaridad de terminal para la base. El funcionamiento del transistor del tipo PN es exactamente lo opuesto al del transistor NPN. Los transistores NPN se forman con el tipo N representante entre los tipos P. La mayoría de estos portadores responsables de la generación de corrientes que se encuentran en este transistor son huecos. La polarización del funcionamiento es igual o similar a la del NPN, pero las aplicaciones de los voltajes o corrientes en términos de polaridad son totalmente diferentes en ambos casos. PNP es un transistor de unión bipolar. La primera letra N indica una capa del material en carga negativa y una P indica una capa con carga positiva. Estos transistores tienen un área positiva que se encuentra entre dos capas negativas. Se utilizan generalmente en circuitos de comunicación, aplicando las señales eléctricas que pasan a través de ellos. Están compuestos por tres terminales base, colector y emisor. Por medio de estos terminales o conductores se conecta un transistor a la placa o circuito electrónico. Cuando una corriente fluye a través del transistor NPN, el terminal de la base del transistor recibe una señal eléctrica. El colector genera una corriente eléctrica más fuerte de lo que pasa por la base, y por el emisor pasa en esta corriente más fuerte al resto del circuito. Estados del BJT. Un transistor que puede estar en tres estados: corte, activo y saturación. Cuando está en reposo el transistor, esto equivale a que si por la base no se entra corriente, el colector y emisión están aislados. A esto se le llama el estado de corte. En esta situación el transistor está funcionando como un interruptor abierto. Si introducimos una pequeña corriente por el transistor, esto significa que la pasa corriente del colector al emisor. Simplemente introduciendo una pequeña corriente por la base, a esta situación se le llama estado de activa o simplemente activa. Si se introduce una corriente suficientemente grande por el transistor, produciremos el completo desplazamiento de energía y el resto quedará comunicado por completo. En el transistor de paso y corriente será el mayor que pueda producir. A este estado se le llama saturación y el transistor estará funcionando como un interruptor cerrado. En conclusión, el transistor bipolar BJT tiene un uso generalizado con cualquier circuito integrado, microchip o memorias, pues las posibilidades de uso, así como su gran adaptabilidad para desintegrar diferentes funciones, lo hacen un elemento de gran valor, y se puede comportar como un interruptor abierto donde las intensidades de corriente son iguales, es decir, 0. También puede usarse como amplificador donde la corriente del colector es igual al producto de la corriente de la base por beta, que esta es la relación que existe entre las mismas señales. Por último, se tiene el modo de interruptor cerrado, donde la corriente dependerá del arreglo resistivo en el que se basa la saturación del transistor. Y eso fue todo por mi parte, y ahora pasamos a la simulación del circuito. Bien, pasamos a la parte práctica de este tema.
y podemos observar que en este circuito está el transistor, el cual es un BJT de emisor común, con sus partes que son el colector, base y emisor. Como podemos observar, también aquí aplica la ganancia o transistor. ¿Y qué es la ganancia? Bueno, la ganancia es la capacidad que tiene dicho transistor de amplificar. Y escuchando este significado damos a entender que este transistor su función es amplificar. Como podemos observar, este circuito está alimentado por una fuente de voltaje de 20 voltios, tres resistencias, las cuales son de 510 kΩ, 2.4 kΩ y 1.5 kΩ respectivamente. Un instrumento de medición, el cual está diseñado para recibir o medir microamperios, y tres instrumentos de medición, los cuales son voltímetros y están diseñados para medir voltaje. Como habíamos dicho, este transistor es de base común y tiene la peculiaridad de tener la ganancia, la cual es la capacidad para amplificar. Como podemos observar, la corriente que pasa por la base es de 24.1 microamperios. Su voltaje es de 7.72 volts y el voltaje que recibe el emisor es de 7.02 volts, y por último el voltaje que recibe el colector es de 8.83 volts. Bien, esto sería todo, profesora. Muchas gracias por su atención.